Buen día, jóvenes. Vamos a empezar con la siguiente clase. Hoy nos toca ver propiedades de los fluidos. Y vamos a ver algunas propiedades de estos. Y empezamos por las más comunes. La primera la vamos a representar por la letra mayúscula rojo, griega. Y eso se va a llamar densidad absoluta. Y va a ser igual a la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Esto es masa sobre volumen. Si nosotros hablamos del sistema internacional, vamos a tener kilogramos entre metros cúbicos, kilogramos por decímetro cúbico, kilogramos sobre litro, o bien libras masa sobre pie cúbico en el sistema inglés. Eso nos da idea, cuando nosotros hablamos de la densidad, es de la compacidad, de lo compacto que puede ser un fluido. Así, si yo hablo del agua, la densidad del agua es aproximadamente 1 kilogramo por decímetro cúbico. Pero, si es aire, entonces la densidad va a ser igual aproximadamente, es 1.007 kilogramos, pero ahora es por metro cúbico. Y es evidente, tenemos que decirlo así, que el agua es más compacta, tiene menos oquedades, menos espacios vacíos que el aire, y por ende la densidad del aire es esto. Y con esto podemos decir es la densidad. Hay algunas cosas que no quiero meterme mayormente en ellas, porque se supone que ustedes las vieron en alguna de las materias anteriores. ¿Qué quiero decir? Que la densidad va a crecer cuando la temperatura se incrementa. Es decir, la densidad, la masa permanece constante, pero si yo lo caliento, si le incremento la temperatura, se va a dilatar, va a ocupar un volumen mayor y por ende la densidad disminuye. Un caso típico, bueno, vamos de una vez a ver lo otro. La densidad disminuye cuando la presión decrece. Perdón. Sí, cuando la presión decrece. Es decir, mientras más lo comprimo, va a disminuir el volumen para una misma cantidad de materia, entonces la densidad va a crecer. ¿Y cómo puedo definir más claramente entonces la densidad? Es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Ahí lo tengo. Pero, si yo digo, lo voy a hacer acá, que la densidad es igual a masa sobre volumen, si yo a esto lo multiplico por la aceleración de la gravedad, así, voy a tener que esto es masa por aceleración de la gravedad, es peso entre volumen. Y esto se va a llamar peso específico. Y ya lo tengo. Es otra propiedad.
una unidad de volumen. Y es otra propiedad que se representa con esta letra gamma del alfabeto griego. Ya tengo una propiedad y otra propiedad. Pero todavía hay otra. Si yo tengo que la densidad es igual a masa sobre volumen, y si yo digo voy a obtener el inverso de la densidad, así, voy a tener ahora el volumen por unidad de masa. Es decir, la cantidad, el volumen que ocupa una unidad de materia. Pero antes de que se me pase, si aquí tengo peso entre volumen, las unidades de esto serán newtons por metro cúbico o bien libras fuerza por pie cúbico. Y con todas las equivalencias posibles, si son pulgadas, si son lo que ustedes gusten. Les decía, ahora tengo esta otra propiedad. La densidad, que es masa entre volumen. Es la cantidad de materia ocupada en es la cantidad de materia ocupada en un volumen es la densidad. El inverso ahora va a ser el volumen ocupado por una unidad de masa. Es decir, estos van a ser metros cúbicos por kilogramo, que es el inverso de esto. Tengo el inverso. Tengo el volumen específico. Ojo. Esto es en el sistema internacional. Para el sistema inglés no vale, porque y esto se representa por volumen específico, que ustedes ya lo vieron en termodinámica. Pero ojo, este volumen específico es en el sistema internacional. Para el sistema inglés, el volumen específico es volumen entre peso. Pero esto nosotros no lo vamos a incluir, porque nos llevaría a confusiones que no quiero ni siquiera tocar. Se los menciono porque pudiera ser que en alguno de los libros que les mencioné lo encuentren y vamos a tener alguna dificultad para entenderlo. Es una excepción. Tengo entonces una tercera propiedad, que es el volumen específico. Estas propiedades, al igual que la densidad, varían con la presión y la temperatura. Pero en el caso de nuestra materia, no nos interesan ni los cambios de temperatura, sí de presión, pero vamos a considerar que la densidad es constante. Es decir, vamos a suponer que nuestros fluidos, o los fluidos que vamos a estudiar nosotros, son de densidad constante. Es evidente que no todos los procesos en la naturaleza ocurre eso. Yo diría son un poquito más frecuentes en los que sí varían. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros en mecánica de fluidos es cuando estos no varían. Cuando varían, van a ser asunto de la termodinámica. Y hasta ahí vamos a hablar de esas propiedades. Pero vamos a empezar a hablar de otras. Que quiero hacerles algunas preguntas. Si ustedes tuviesen un tubo cuadrado así, y vamos a suponer, vamos a inclinarlo un poquito, para que sea más evidente. Tengo un tubo así, que es de una forma no circular. Si yo
hago que fluya aquí agua, y por decir agua, puede ser cualquier otro fluido líquido, porque esa propiedad que vamos a ver es para los líquidos. Yo les preguntaría, ¿de qué forma es el chorro que sale de ese tubo cuadrado? Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que va a salir un chorro cuadrado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Un poquito, aquí salió cuadrado. El chorro así sale. Creo que me entienden. Pero un poquito más alejado de la salida, ya cuando viene aquí, se van a encontrar con que el chorro es circular. ¿Por qué? ¿Por qué es circular? Los invito a que reflexionen en esto. Es un primer asunto, un segundo asunto. Vamos a ver. Cuando llueve, es muy común que nosotros decimos, si llueve muy fuerte, está lloviendo a cántaros. Y la verdad es que yo quisiera ver los cántaros caer, porque no caen cántaros. Y sin embargo, sí vamos a ver que llueve en gotas, más o menos esféricas, pero van a ser esféricas, más o menos esféricas. Aquí influye un poquito la velocidad, influye un poquito el tamaño de la gota. Pero si nosotros vemos ahora, ya no cuando está lloviendo a cántaros, sino cuando es una lluviecita, así una brisita la que está lloviendo, ¿de qué forma son las gotas? Y nos encontramos que son totalmente esféricas. ¿Por qué? Segundo asunto. Tercer asunto. Si yo tengo una Coca-Cola, discúlpenme el dibujo, una Coca-Cola que está hasta aquí, llena hasta allí. Si nosotros metemos un popote allí, un popote de esos que ya están prohibidos porque se los tragan las tortugas y se mueren y quién sabe qué. Pero si nosotros metemos algo allí, redondo, vamos a encontrarnos con que la Coca-Cola se sube. ¿Por qué? Todavía más. Otro caso. Si ustedes mezclan agua con jabón y con este mismo popote lo meten en el agua con jabón, van a hacer una esfera, una pompa de jabón, una burbuja de jabón. Y sobre esta burbuja de jabón, que es muy importante para mí que lo revisemos, van a ver varias cosas. La primera es más o menos esférica. Si es relativamente pequeña, es esfera. A medida que se va haciendo grande, a lo mejor el mismo peso de la esfera lo deforma, pero en general es esfera. ¿Por qué? Esa sería la primera pregunta. La siguiente pregunta es que si ustedes observan la superficie de esa burbuja, de esa pompa de jabón, refleja la luz. Funciona como si fuese un espejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra pregunta. Si yo pongo esa esfera de alguna manera que la luz me haga incidir con una ventana, voy a ver la ventana, tal vez así. Estoy pensando que es una ventana rectangular. Y se ve que estas líneas más o menos
siguen la misma trayectoria de estas y estas también. Ya hace una deformación ahí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se ve así? Alguien puede decirme, pues es un espejo cóncavo. Y ya sí me expliqué, sí me explicó. Pero la pregunta no es esa, sino por qué se refleja la ventana en la burbuja. Parecido a esto, si ustedes van sobre todo en esta época, ya cuando terminaron las lluvias y van al campo, van en la mañana cuando el sol todavía no es muy fuerte, se encuentran por ahí un charco de agua que está sumamente tranquilo. Y se encuentran que si el sol está por ahí, se refleja en la superficie. Aquí se refleja el sol. Si inciden los rayos, reflejan así. Igual en la tarde, que es muy común en el crepúsculo cuando tenemos un lago. Incide la luz solar y se refleja. Incluso nos deslumbra si estamos en el ángulo adecuado. ¿Por qué? Pero si desgraciadamente, o afortunadamente, según sea el caso, esta superficie no está tranquila, entonces no refleja nada. Y allí es donde cabe la pregunta, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? Todavía más, podemos abundar más. Y vamos a tener muchas cosas en las que ahondar. Si ustedes en esta misma época del año van y pisan el pasto, un jardín que tenga pasto, primero, antes de pisarlo, ustedes ven el pasto y se ve grisáceo. Pero a medida que pisan, se notan las huellas que ustedes están dejando en el pasto porque pisaron. ¿Qué hicieron? ¿Por qué ocurre eso? Porque el pasto no está mojado. Se moja cuando ustedes lo pisan. Caray, parece una mentira. Parece como que estoy diciéndoles algo falso. No. Si yo analizo una hojita de pasto que está así, esa hojita de pasto está cubierta de pequeñas burbujitas de agua. El rocío de la mañana. Cuando ustedes llegan y pisan ahí, esas burbujitas se destruyen y entonces la hoja queda totalmente mojada. Pregunto, ¿por qué otra vez? ¿Por qué la hoja, antes de que destruyéramos las gotitas de agua, no estaba mojada? Se moja hasta que destruimos las gotas. Si no las destruimos, se van a destruir cuando el mismo sol, el mismo calor, haga que estallen esas burbujitas y se moja el pasto. Pero no antes. Todavía más. Ya llevamos 5. Vamos a hablar de otro caso. A ver, lo vamos a poner acá. De otro caso. Ustedes seguramente, algún día estuvieron enfermos de fiebre. No de coronavirus, no de fiebre, porque coronavirus todavía no estaba. Cuando ustedes estaban niños, algún día se enfermaron. Y su mamá les midió la temperatura con un termómetro, que espero que haya sido
sido el de axila y no haya sido el otro, que dicen que es más bueno, pero bueno, a lo mejor a ustedes les hubiese encantado. Pero si tienen espíritu de ingenieros, si tienen espíritu de investigar qué pasa, seguramente quebraron un termómetro. Y del termómetro, ¿qué salió? Una esferita de mercurio. Y les pregunto, ¿qué pasa si ustedes esa esferita, con una navajita, la cortaron? Y entonces tenían, seguramente el termómetro ese, 2 hemisferos. No. ¿Qué tenían? Cuando ustedes la parten, tienen una esferita chiquita y otra esferita chiquita. Y si la siguen partiendo, siempre van a salir esferitas. ¿Por qué? ¿Por qué no queda como la naranja? La naranja, cuando la partimos, quedan 2 mitades. Y acá no quedan 2 mitades. Quedan 2 rueditas, dos esferitas que equivalen a la mitad, pero que no es una mitad. No es una mitad partida. ¿Por qué? Este sería el caso 6. Pero todavía más. Yo les pregunto, ¿por qué usan jabón cuando se bañan? Espero que lo usen. Primero, espero que se bañen, y segundo, espero que usen jabón. ¿Por qué usar jabón? ¿Qué razón de ser tiene que usemos el jabón? Y tenemos otra cuestión. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ahora, todavía más. Imagínense ahora que mi mano, toda la unto con grasa. Toda la uso con grasa. Ya está, llena de grasa, grasa de valero, y la meto en una cubeta con agua. Cuando la saco, ¿cómo sale? ¿Mojada? No. Tal vez salga con algunas burbujas adheridas a mi mano, pero no está mojada. Sin embargo, si la meto sin la grasa, meto la mano y sale mojada. ¿Por qué? Todavía más. Si este mercurio que tengo aquí lo agarro así con la mano y lo unto en el pizarrón, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una mancha así de mercurio